Vale, pues empezamos. Esto está grabando ya y vamos a empezar este webinar que al fin y al cabo es la segunda parte, digamos, de la que hicimos o intentamos hacer el otro día, en la que vamos a ver un poco ya cómo trabajar con el plugin SCP y ver las herramientas que nos ofrece básicamente QGIS y QGIS específicamente justo con esta extensión para procesar imágenes. El otro día hicimos la parte de ver los portales de descarga de imágenes y ahora pues vamos a ver esta segunda parte. Imagino ya por lo que habéis ido avanzando en el modo, pues que ya estáis algunos ya haciendo cosas con el plugin y habéis empezado, como que esto quizá, bueno, os sirva para un poco repasar lo que habéis empezado ya a trabajar o si no, pues para los que aún no os habéis puesto a trabajar con el software, pues para ver un poco ya cómo se estructura. Pero al fin y al cabo, lo que vamos a hacer hoy también está todo recogido en las actividades de autoaprendizaje del módulo, como que vamos a hacer básicamente un repaso de lo que ya podéis consultar y de los materiales que ya tenéis a vuestra disposición en el módulo, ¿vale? Empezamos, comparto pantalla. La primera cosa aquí será abrir QGIS, que es el software propuesto. Obviamente, si hay alguien que tiene otras preferencias, podría realizar los ejercicios y las actividades pues con otra herramienta. En ese sentido no hay ningún problema, pero QGIS ahora mismo, pues como herramienta que tenéis ya por mano de otros módulos y que está muy bien para empezar a trabajar con imágenes satélite a través del plugin SCP, creamos que es una buena opción y es la que de hecho os proponemos en el material. Voy a compartir. Vale, podéis ver la vista de QGIS. ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Pues básicamente la idea es empezar con QGIS y el primer paso sería empezar a instalar el plugin SCP, que se instala como cualquier otro complemento de QGIS, desde el menú complementos, administrar e instalar complementos. Y desde aquí pues buscáis SCP, que es el acrónimo de Semi Automatic Classification Plugin, que es esta herramienta que está pensada y diseñada pues para procesar imágenes de satélite en este entorno. Es un software o un componente desarrollado por Luca Conguedo, que si vais a su página web veréis que ahí tiene también tutoriales, documentación y hace también vídeos que bueno, si os encalláis en algún punto, siempre podéis recurrir ahí también. Bueno, obviamente los foros y esto está, por eso estamos, ¿no? Pero también lo podéis tener en cuenta como material de consulta para realizar las actividades de módulos. Si queréis más documentación o investigar cosas que no tratamos en el material o queréis ver otros recursos, pues también tiene ahí mucha documentación y tutoriales para enseñar cómo trabajar con el plugin. Bien, este plugin se instala y después tenemos, una vez instalado, básicamente dos entornos a los que acceder. Uno es que una vez instalado y activado, observáis que en el menú superior hay esta opción SCP. Desde aquí se puede acceder a todas las herramientas que ofrece el componente, ¿vale? Veremos ahora algunas de ellas. Y después también en la barra de herramientas pues se pone esta barra, ¿vale? Que identificaréis básicamente porque empieza por este icono y que tiene también algunas de las opciones que permiten ejecutar distintas tareas de plugin. Ahora veremos lo más básico, pero bueno, a medida que vayáis avanzando, pues iremos profundizando en herramientas de estas que ofrece esta extensión. Hecho esto, el siguiente paso para empezar a trabajar con imágenes, una vez hayamos ya buscado las imágenes y descargadas de un portal como Earth Explorer, por ejemplo, en este caso ahora vamos a trabajar con imágenes Landsat, pero si fueran con Sentinel el proceso sería exactamente lo mismo o muy similar. Es identificar el directorio en el que descargamos el archivo. Os habréis fijado que las imágenes Landsat descargadas de Earth Explorer pues tienen esta nomenclatura, vienen en un zip, lo descomprimís y tendréis esto, ¿no? Un archivo en el que hay todo este conjunto de ficheros raster, en general con la extensión TIFF,
y qué son las diferentes bandas que componen la escena. También hay otros ficheros de texto que son ficheros complementarios que básicamente son metadatos que nos permiten después ejecutar procesos como la obtención de los valores de radiancia, ejecutar procesos de corrección de la imagen, etc. ¿Vale? Y bien, una vez dicho esto, el proceso para cargar las imágenes a QGIS es exactamente lo mismo que el que seguiríamos para cualquier capa raster con la que trabajéis. Por lo tanto, una opción es desde el explorador de ficheros seleccionar las bandas que queremos utilizar. Las identificamos por su extensión final, banda 1, banda 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo las otras. 8, 9 y va 10. ¿Vale? Las podemos seleccionar desde aquí y arrastrarlas en la vista de QGIS. Esta es una opción, quizá la más rápida. Y otra opción es utilizar las herramientas para simplemente cargar la imagen raster, igual que cargaríamos cualquier otro fichero. Desde aquí, capa, añadir capa y obviamente añadir capa raster. O sea, tenéis, bueno, y otras opciones que seguramente hay, pero el resultado final es pues, el mismo. En este sentido, utilizad la opción que consideréis más oportuna. ¿Vale? Hecho esto, el siguiente paso, una vez tenemos las imágenes cargadas en QGIS, sería acceder al componente, al plugin, y crear lo que se conoce como un bandset, ¿vale? Que básicamente es la agrupación de imágenes a partir de la cual después muchos de los procesos que realizamos con el plugin se utilizan. Para crear un bandset desde aquí el plugin de QGIS, tenéis que ir a SCP en el componente y, bueno, yo digo bandset porque la versión en inglés es bandset, pero si lo tenéis en castellano, como es ahora el caso en mi QGIS, aquí en pantalla, pues sería juego de bandas. Siempre, y de hecho es la primera opción. O sea, es lo mismo, bandset o juego de bandas, dependiendo del idioma como que tengáis el QGIS. Lo abrís y se abre este entorno que os permitirá pues construir el juego de bandas. Para crear un juego de bandas, ahora veis en esta pantalla, aparece en blanco, y aquí se pueden cargar o listar todas las bandas que tenéis en la vista de QGIS. Ahora no aparece ninguna, pero básicamente porque se tiene que refrescar esto. Desde este botón, a recargar la vista, hacéis clic aquí y se recargan todas las bandas que tengo en la vista de QGIS. Y ahora estas bandas las puedo añadir al bandset. ¿Cómo lo hago? Básicamente, en un bandset podemos añadir una, dos, tres o todas las bandas que conforman la escena. Esto es independiente y dependerá del proyecto, de la tarea que queramos realizar. Para añadir las bandas en el bandset, las puedo seleccionar una a una. Manteniendo el control apretado, pues me permitirá seleccionar las distintas bandas, o lo que puedo hacer es hacer clic en este botón, que automáticamente hace una selección de todas las bandas que están aquí en esta lista. Y ya para terminar, el último paso es añadir todas estas bandas en el bandset, y esto se hace con este botón. Las bandas seleccionadas, si después hago clic aquí, agregar bandas al juego de bandas, se me añaden todas en el bandset. ¿Veis aquí? Aparecen todas en esta nueva lista. Si esto lo desplazo un poco, veo la definición, el nombre de las bandas que formarán parte de este bandset. A veces aquí aparecen desordenadas. Esto lo podemos arreglar bien banda por banda, seleccionándola y moviéndola a través de estas flechas, o bien haciendo clic aquí en ordenar bandas por nombre. Esto lo hace de golpe. Y ahora, porque se me han cargado ya todas ordenadas, pero si no ocurriera, pues hacéis clic aquí y os aparecerán todas ordenadas. Es relativamente importante mantener el orden porque después, por ejemplo, al crear una combinación de bandas, lo haremos en base al orden en el que éstas estén definidas en el bandset. Y si no lo tenemos muy claro, pues podemos incurrir en errores, ¿vale?
Después, en un mismo proyecto de QGIS podemos tener más de un bandset. Por defecto se crea uno, pero nosotros podemos hacer más de uno. Para hacerlo, aquí tenéis este botón, Add a New Bandset, que os permite añadir diferentes bandsets en el proyecto. Y sobre cada uno de los bandsets podéis añadir las bandas que queráis. ¿Vale? De esta forma, en un mismo proyecto de QGIS y utilizando el plugin SCP, podemos jugar con diferentes bandsets distintos. Si un bandset lo queréis borrar, simplemente a través de este botón, cerrar pestaña, aparece este mensaje que indica si quieres confirmar que quieres eliminar el bandset, le decimos que sí y se borra. ¿Vale? Por ahora dejaremos un único bandset. Por lo tanto, este es un proceso relativamente a veces complicado de empezar a entender, o después veréis que es fácil, y es importante porque ya os digo que muchas de las tareas que vienen después para trabajar con el plugin SCP requieren de que tengamos un bandset definido. ¿Vale? Siguiente paso, una vez tenemos el bandset creado, ahora voy a mostrar cómo crear unas combinaciones de bandas, ¿vale? A través también de este plugin SCP. Para hacer esto nos vamos a Basic Tools en la herramienta esta, que ahora accedo a ella porque ya la tengo aquí abierta esta ventana. Si no, haríamos lo siguiente, otra vez SCP y aquí tenemos Basic Tools y después lista RGB, ¿vale? Este sería el proceso. Abrimos esto y lo que nos permitirá hacer esto es crear las distintas combinaciones RGB, asignando los canales o las bandas que consideremos a los canales rojo, verde y azul, ¿vale? Y por lo tanto crear estas visualizaciones en color natural o en falso color dependiendo de lo que nos interese. Para hacer esto, en el foro ha salido alguna duda al respecto y hay varias opciones. Lo podemos hacer directamente con algunas de las herramientas que de forma natural nos ofrece QGIS. Pero a través de este plugin creo que es mucho más eficiente porque permite de una tajada, digamos, ya generar todas las combinaciones de bandas posibles. ¿Cómo se hace esto? Pues desde este menú, de esta opción, lista RGB, hacemos clic aquí en combinaciones de bandas. Si hacéis clic aquí, que ya veis cuando pasáis el cursor por encima pone agregar todas las bandas o todas las combinaciones de bandas posibles, hacéis clic aquí, aparece este menú, confirmamos y aquí automáticamente se generan todas las posibles combinaciones. Estos números no hacen más que referencia a un número de banda. Sería la banda 1, 2, 3, esta sería una combinación. Por lo tanto, en esta combinación se asignaría la banda 1 del bandset al canal rojo, a la banda 2 al canal verde y la banda 3 al canal azul. ¿Vale? Y así para todas las posibles combinaciones de bandas que tengo en el bandset activo. Esto es importante que lo tengáis claro. Todo este conjunto de combinaciones se ha generado en función de las bandas que aparecen en el bandset activo. Si tuviéramos más de un bandset, ahora imaginad que hoy aquí juego de bandas y yo tuviera más de un bandset, se haría esta combinación sobre el bandset. ¿Cómo se conoce cuál es el bandset activo? Pues porque es el que cuando hago clic aparece aquí como en color verde. Ahora, por ejemplo, el bandset 1 es el activo. Si hago clic aquí, ahora el bandset 2 es el activo. Por lo tanto, teniendo ahora el bandset 2 activo, si me voy a la lista RGB y hago un recálculo de las bandas, se hará en función de aquel bandset que he tenido activo anteriormente. ¿Vale? Por lo tanto, esto hay que tener un poco de vigilarlo, especialmente si tenemos más de un bandset activo en el mismo proyecto. Activo solo puede haber uno, perdón, sino más de un bandset creado en un mismo proyecto, cosa que tampoco es quizá lo habitual porque normalmente, o al menos para el trabajo que vamos a hacer aquí en estas actividades, con un solo bandset ya vamos bien. ¿Vale? Por lo tanto, lista RGB lo tenemos aquí a todo listado. Se han creado todas las combinaciones posibles. Cerramos esto y habréis visto, bueno, no se percibe, pero automáticamente en el momento de hacer el cálculo de las combinaciones posibles, se genera, sin hacer nada, es automático, se genera este Virtual Bandset y se carga automáticamente
en la vista de QGIS. Esto se genera solo, es el propio plugin que lo genera y lo carga en la vista de QGIS, y aquí lo tenéis, con una combinación determinada. Esto es totalmente aleatorio en este sentido. Y ahora veis, ya veis aquí que este es el resultado, se muestra en pantalla, ¿no? El resultado de esta combinación a través de este Virtual Bandset. Podemos tratar como cualquier capa de QGIS, ¿vale? Activar, desactivar, borrar, desplazar arriba o abajo. Y la ventaja de esto es que ahora, si me voy aquí a las herramientas del plugin SCP, donde pone RGB, hago clic en este menú desplegable y puedo visualizar todas las posibles combinaciones que se han creado anteriormente a través del menú lista RGB. Clicando cualquier opción, veréis que automáticamente pues, este Virtual Bandset genera la combinación seleccionada, por lo que es muy práctico, muy rápido generar composiciones en falso color pregeneradas y en función de las bandas que tengo en el bandset que hemos creado anteriormente, ¿vale? Por eso os recomendaba yo hacerlo de esta forma. Obviamente hay otra opción, que sería ir al menú raster, creo que está en Miscelánea, construir raster virtual, esta sería una opción. Aquí en Input Layers seleccionar las diferentes bandas que quiero que formen parte de este raster virtual, crear el raster virtual y después desde el menú de propiedades del raster virtual hacer las combinaciones necesarias asignando a cada banda al canal rojo, verde o azul respectivamente. Pero esto implica que cada vez que quiero modificar la combinación RGB tengo que ir al menú de propiedades de la capa y hacer las modificaciones. En cambio, a través de este sistema que os proponemos, pues es mucho más ágil hacer este proceso, ¿vale? Siguiente paso que os encontraréis al realizar las actividades es el que se propone de corregir la imagen, ya sea corregirlo a través del método 2, 1, que ya comentamos que era un método simple y que quizá es más recomendable ya descargar las imágenes en un nivel de procesado 2, el 2 B, para tenerlas ya corregidas, aunque independientemente de esto, aunque las descarguéis ya corregidas en la Collection 2 Level 2, lo que tendréis que hacer es realizar este proceso de convertir los niveles digitales a parámetros físicos, ¿vale? Y esto se hace igualmente a través del plugin SCP. En el material del curso, en el material teórico, veréis que hay también una explicación de cómo aplicar un algoritmo para hacer este cálculo en función de los valores que figuran en los metadatos de la imagen, que sería en base a este fichero que identificaréis porque tiene, bueno, es un TXT y que el nombre termina con MTL. Si abrimos esto, estos son los parámetros de calibrado del sensor y que nos permiten convertir estos valores, los niveles digitales, a parámetros físicos. Pero obviamente este proceso es un algoritmo que es utilizado para cualquier sensor, utilizaréis lo mismo, pero hacerlo de un modo manual, digamos, implica utilizar el calculadora raster y realizar este proceso banda por banda. Por lo tanto, si en la imagen hay 11 bandas, pues este proceso se tendría que realizar 11 veces para cada una de las diferentes bandas de la imagen. Esto es muy tedioso y herramientas como el plugin SCP o también desde Grass, que sería el módulo i.landsat.toar, hace exactamente lo mismo, pues podemos hacer este proceso. ¿Cómo lo haríamos? Pues menú SCP otra vez, después nos vamos aquí en preprocesamiento, dado que se engloba entre las herramientas, entendemos que con las funciones que se tienen que realizar antes de empezar a trabajar con la imagen o a realizar análisis o cálculos, pues forma parte de este proceso previo de tratamiento de la imagen, por esto está aquí en preprocesamiento, y aquí tenéis las diferentes opciones en función del satélite con el que vais a trabajar, ¿vale? Básicamente, y ahora mismo el plugin SCP permite
hacer este proceso con imágenes Aster, Gauss, Landsat o Asmodis y los Sentinel-1, 2 y 3, no más, ¿vale? Si fuera el caso de que utilizarais otros sensores, pues tendríais que o bien hacerlo manual o utilizar otra herramienta específica para otro tipo de sensores. Por ahora, aquí tenemos estas. Y después, obviamente, en este caso vamos a utilizar unas Landsat, por lo tanto vamos a seleccionar esta opción, abrimos el menú y aquí tenéis los parámetros que deben introducirse para generar este proceso. Básicamente nos pide el directorio contenido de las bandas Landsat, que tenéis que, haciendo clic aquí, ir al explorador de ficheros y buscar el sitio en el que tenéis la imagen, ¿vale? El directorio en el que está la imagen con todas sus bandas. Abrís y aquí ya aparece la dirección del explorador de ficheros en el que se encuentra el archivo y además veréis que si ha funcionado correctamente, aquí aparecen todas las bandas que figuran en esta carpeta, en este directorio seleccionado, ¿vale? Segundo paso es seleccionar el fichero MTL, este fichero de metadatos con los parámetros o de calibrado del sensor. Si este fichero se encuentra en el mismo directorio que habéis seleccionado aquí con el que se encuentran las bandas de la imagen, aquí no tenéis que seleccionar nada, ¿vale? Ya el programa ya por sí solo lo va a reconocer. Y en general, pues por defecto, cuando descargáis la imagen en el zip comprimido, pues se encuentra, como hemos visto, las bandas junto con este fichero de metadatos. Si no fuera el caso, si por el motivo que sea, pues tenéis las bandas en un sitio y el fichero de metadatos en otro, pues aquí tendríais que ir a seleccionar el sitio en el que se encuentra este fichero. Esto os puede ocurrir en la casuística que haremos a continuación, ya veréis. Bien, por lo tanto ahora no selecciono nada, básicamente porque ya está en este mismo directorio. Y después aquí las opciones que nos permite hacer son las siguientes. Si marcamos esta opción, temperatura de brillo en Celsius, básicamente es lo que hace es que las bandas térmicas, en este caso para las Landsat 8, que serían las 10 y las 11, pues hace el cálculo de la temperatura de brillo, pero en vez de en Kelvin, que es como vienen por defecto, lo hace en Celsius. Temperatura de brillo ya hemos comentado, bueno, está en el material teórico y también en el foro ha salido estos últimos días. Es la temperatura que registra la banda térmica, pero se conoce como temperatura de brillo o también se puede identificar como temperatura o altura del sensor, porque no es la temperatura real en superficie que registraría el sensor, sino que aún no ha sido sometida a un proceso de corrección y calibrado en función de estos parámetros, con lo cual, en cierto modo, no es la temperatura de la que en la que podemos confiar porque aún no ha sido corregida. Y de ahí, de hecho, por este motivo, en la práctica tendréis que hacer un proceso aplicando un pequeño algoritmo para obtener la temperatura en superficie, que es la LSTA, Land Surface Temperature. La que obtenemos aquí después de ejecutar este proceso es esto, la de brillo, altura del sensor, que bueno, permite ver o se puede utilizar el resultado para ya a simple vista pues visualizar qué zonas de la imagen tienen una temperatura inferior o superior al resto, pero para hacer una comparativa entre los propios píxeles de la imagen. Obviamente esta temperatura después no puede ser extrapolada o utilizada para comparar temperaturas entre distintas imágenes o entre distintos periodos de tiempo, ¿vale? Después, la segunda opción es esta, de aplicar la corrección atmosférica 2. Si la marcáis, pues todo el resto de bandas serán corregidas atmosféricamente, pero utilizando este algoritmo de corrección, que es 2 de las siglas Dark Object Subtraction, 1 que es el más fácil, simple, sencillo que os podéis encontrar, ¿vale? Esto lo tendréis que hacer en el caso de descargar o trabajar con imágenes de la Collection 2, por ejemplo, Level 1, ¿vale? Que no han sido corregidas atmosféricamente. Si trabajáis con las Level 2, ahí no es necesario porque estas imágenes ya vienen corregidas, por lo tanto, y de hecho vienen corregidas y con un método de corrección mucho más bueno, mucho más complejo
que el 2.1. Y después, la tercera opción está el pan sharpening. Veis que en las Landsat hay una banda que está a 15 metros, que es la banda pancromática y que permite, tiene una mayor resolución y permite mejorar, en cierto modo, la resolución de las demás bandas. Pues bien, si activáis esta opción, lo que hará es que para las bandas rojo, verde y azul se hará este pan sharpening con la banda pancromática y se mejorará ligeramente su resolución. Cuando vayáis después a los metadatos de la imagen, creo que esto no se actualiza y veréis que la resolución aparece aún, creo, en 30 metros, pero si después hacéis un zoom y miráis el píxel de la imagen, sí que veréis que se ha reducido el tamaño del píxel, se ha incrementado esta resolución, ¿vale? Y ya está, estos serían los aspectos a tener en cuenta. Ahora no lo voy a ejecutar porque esto tarda bastante y además teniendo en cuenta que se ejecutaría para toda la imagen, pero el proceso sería hacer clic aquí en Run, se abre el explorador de ficheros, indicáis el directorio en el que queréis guardar el resultado y le dais a abrir y ya empieza el proceso. Mi recomendación es que lo mantengáis todo ordenado y tratéis de guardar cada uno de los resultados en directorios distintos. Por ejemplo, ahora aquí lo suyo sería crear un directorio nuevo con el nombre, no sé si aplicamos la corrección 2, pues 2.1 y Landsat, ¿vale? Para no mezclarlo todo con las imágenes o las bandas originales, que después puede ser esto bastante caótico, se van generando bandas y más bandas y perdemos ya la noción de qué datos estamos utilizando. ¿Vale? Este sería el proceso. En este caso, bueno, yo paro aquí porque ya os digo que tarda bastante, puede demorarse algunos minutos y más ahora que lo estaba haciendo con toda la imagen. ¿Vale? Procesar todos estos píxeles pues se demora un tiempo. En caso de que no queréis o de que no querráis procesar toda la imagen, que puede ser relativamente normal si lo único que estamos analizando es una zona relativamente pequeña, pues será interesante hacer un clip, un recorte de la imagen para una zona específica. Por ejemplo, siguiendo con estos datos, yo podría cargar la cartografía en Shapefile de Gironès. ¿Vale? Sería esta. Yo podría hacer un recorte de la imagen en base a esta región y básicamente la ventaja es que me ahorra después tiempo de procesado. ¿Vale? En vez de procesar todos los píxeles de esta imagen, que es relativamente extensa, pues únicamente me centro en esta zona y por lo tanto es mucho más ágil. El recorte de unas capas raster, obviamente desde QGIS se puede hacer por varios caminos, pero el plugin SCP pues también nos ofrece esta función. Si vais aquí a preprocesamiento, SCP, preprocesamiento, hay esta opción que pone recortar múltiples raster y tiene la ventaja de que ya nos hace el recorte de todas las bandas que formen parte de un bandset. Hago clic aquí, se abre este menú y aquí es importante, en primera opción, marcar el input bandset, ¿veis? Aquí indicamos el nombre del bandset. Ahora tengo yo uno creado únicamente, por lo tanto, lo que haría es recortar todas las bandas que estén aquí en esta lista. Si tuviera más de un bandset, pues lo mismo aquí en recortar múltiples rasters en el bandset, pues sería cuestión de especificar el número de bandset sobre el cual quiero actuar. Después la segunda opción es esta que pone los valores no data, cómo os quiero tratar. Pues por defecto viene 0, con lo cual si hay un píxel no data me pondrá valor 0, pero obviamente pues podéis aquí modificar esto. Después prefijo para un nombre de las capas de salida, también por defecto viene clip, básicamente implica que las nuevas capas que se generen, que serán el resultado de recortar cada una de las bandas de la imagen, tendrán el nombre original, pero con un prefijo que será clip. Pero esto, si queréis, pues lo podéis también modificar.
Y después el corte se puede hacer por varias vías. Una sería aquí que introduciráis las coordenadas, si las sabéis, pues el bbox de esta zona a recortar. Otra opción es también introducir estas coordenadas, pero hacerlo de un modo interactivo, que es a través de este botón. Aquí establecer área en el mapa. Si hacéis clic aquí, ¿veis? Después esto puedo ocultar esta ventana. El cursor de QGIS pues ahora está como en una cruz y si hago clic con el botón izquierdo de un mouse pues puedo definir un bbox, una región, ¿vale? Una región de un regular, o sea, es un rectángulo, un cuadrado. Y al hacerlo, después si vengo otra vez aquí, veréis que automáticamente estos valores de coordenadas se rellenan automáticamente. Teniendo en cuenta el sistema de referencia de la vista y de la imagen, pues se rellena automáticamente. En caso de querer utilizar una capa vectorial, como es el caso que vamos a ver, pues la opción es seleccionar esta opción, Use Vector for Clipping, y aquí seleccionáis la capa vectorial que tengáis cargada en la TOC de QGIS. Aquí ahora no aparece listada, hago clic aquí y no se muestra nada, pero porque tengo que hacer la recarga de la vista. Si hago clic aquí, se recarga la vista de capas vectoriales, veis que aparece ahora en este proyecto únicamente tengo una capa vectorial, por lo tanto solo hay una opción aquí, pero si tuviera más pues habría aquí todos los shapes o geopackages que tuviera cargados o KML, cualquier archivo vectorial que tenga en la vista. Ya está. Hecho esto, le doy otra vez aquí en Run, especifico el directorio en el que quiero que se guarden las imágenes, abro y se ejecuta el proceso. También se puede demorar algunos, no tanto como en el caso anterior, obviamente, pero casi algún minuto sí que puede tardar en realizar todo este proceso de recorte. Y el resultado, aquí ya lo he hecho yo previamente, es este. Aquí he creado una carpeta clip, pues aquí hay todas las bandas de la imagen. Fijaos que aparece el nombre de la capa o de la capa raster es el mismo que el de la capa original, pero con este prefijo clip aquí delante. Esto me indica, bueno, es el que yo había, que por defecto viene, que se especifica de cómo van a salir las nuevas capas. Y también es una forma de identificar muy claramente, ¿no? Que esta imagen en realidad corresponde a esta banda de esta imagen, pero recortada. Y ahora, si cargo esto, que sería el resultado en la vista de QGIS, y desactivo las demás capas, todas las demás, pues ya veo que aquí tengo la misma imagen, pero recortada con todas sus bandas. ¿Vale? Y aquí viene el caso que os comentaba, que es que el proceso de corrección o de convertir los niveles digitales a parámetros físicos, a valores de radiancia, se puede hacer, como he hecho yo antes, o intentar, bueno, lo que os enseñaba, que al final no he ejecutado porque se demora mucho tiempo, pero hacerlo sobre la banda original con toda su extensión, o esto lo podría hacer a posteriori con la imagen recortada. El proceso no altera nada, o sea, hacer primero este clip y después aplicar la corrección. Y lo que sí que es ventajoso hacerlo después es que no procesamos todo el conjunto de la imagen, sino que procesamos únicamente los píxeles de la imagen recortada. Como que nos ahorra mucho tiempo y el proceso es, en este caso, pues más de la mitad de tiempo que nos ahorramos. Lo haríamos de esta forma, SCP, preprocesamiento, otra vez a Landsat, y aquí pues en vez de seleccionar el directorio en el que tengo las bandas originales, seleccionaríamos el directorio en el que tengo las imágenes recortadas, estas del clip. Ahora aquí es donde hay que tener en cuenta lo que comentaba, el fichero MTL de metadatos no está en este directorio en el que tengo las imágenes recortadas y que voy a procesar. Por lo tanto, aquí sí que es necesario abrir esto y irlo a buscar en el directorio original. ¿Vale? Obviamente,
estos metadatos pues, son válidos igualmente para la imagen original que para la imagen recortada. Por lo tanto, los puedo utilizar sin problemas. Y fijaos que una vez lo he seleccionado, aquí se me llenan todos estos datos, estos parámetros de calibrado que saca justamente de este fichero de metadatos. Y a partir de ahí, pues podría ejecutar este proceso otra vez, pero solo sobre estos píxeles y el resultado ya veréis que es mucho más rápido. Por lo tanto, si al final vamos a trabajar con una zona muy concreta y no con toda la extensión de la imagen, el proceso relativamente correcto sería primero recortar y después hacer el procesado. Y creo que con esto era básicamente lo que quería explicar en este webinar, que es lo que no pudimos mostrar el día anterior y que es la base sobre la que podéis realizar pues, básicamente la práctica 2. La próxima semana ahondaremos un poco más en el plugin específicamente sobre las funciones para extraer información de la imagen y hacer una clasificación supervisada, teniendo en cuenta cómo digitalizar regiones de interés, generar las firmas espectrales, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahora creo que lo necesario para los siguientes pasos es esto y es lo que os quería de hecho enseñar, como os digo, la semana anterior, para empezar a trabajar con el plugin SCP y mostrar básicamente quizá lo que genera más dudas es cómo crear el bandset, para qué sirve y cómo poder interactuar con él. ¿Vale? Dejo de compartir. Y no sé si hay alguna duda, si tenéis alguna cuestión. No, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la banda 10 y la banda 11? En el sentido... No hay estrictamente mucha diferencia. Son dos bandas térmicas. Si miras la documentación, se crearon porque hay el proceso que hacemos para obtener la temperatura en superficie. En el módulo proponemos un algoritmo, digamos, una metodología relativamente simple en la que interviene una única imagen, una única banda, una banda térmica, y podéis utilizar indistintamente, pero hay procesos, por ejemplo, que se conocen como multi-split algorithm que trabajan o funcionan con las dos bandas térmicas, son más complejos y requieren de las dos, pero en esencia no hay demás. Sí que tienen algunas, si miráis la documentación oficial de Landsat y las especificaciones de cada uno, pues sí que obviamente las mismas no son porque tienen sus particularidades, pero para el caso que nos concierne ahora no hay estrictamente diferencia. En su momento, cuando avanzaron en Landsat 8, por ejemplo, la 11 tardó en dar datos de cavidad y durante muchos meses se recomendó hacer cualquier proceso de análisis de temperatura con la 10, ¿vale? Pero creo que arreglaron un problema y como que no. Es más que nada está pensado para esto, para algoritmos más complejos que requieren de uso de las dos bandas. No sé si he aclarado la duda. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta, cuando en los mapas nos pides, por ejemplo, que pongamos una leyenda o lo que sea, con que pongamos la banda set con el diferente gradiente y la temperatura máxima y la mínima, ¿es suficiente? Sí, básicamente es esto, un gradiente que permita Vale. identificar en qué rangos nos movemos. ¿Vale? Sí que tened en cuenta que la temperatura que vais a obtener es en superficie, ¿eh? No es la temperatura ambiente, por lo tanto, y no Landsat y la Sentinel, la imagen está pensada para que, por ejemplo, en nuestra zona de trabajo se obtenga a mediodía más o menos. No recuerdo exactamente ahora, pero hacia entre 12 y 3 más o menos de día. Son temperaturas muy elevadas, quizá os digáis no puede ser, ¿no? Porque tengáis valores bastante elevados, pero esto es la temperatura que registra el suelo, por tanto es la calor acumulada durante todo el día y si es en verano pues serán temperaturas relativamente elevadas, no es la temperatura ambiente, ¿vale? Sí, porque la temperatura de brillo yo creo que la tengo sobre los 20 o 30 Celsius, supongo que aumentará al hacerla de la superficie terrestre.
Puede que no observe, que dependiendo de la zona y eso, quizás no observáis mucha diferencia entre va de brillo y va en superficie, dependiendo, pero sí que obviamente es mucho más superior que el ambiente. Esto está clarísimo. Vale. Gracias. Vale, pues no sé si no hay nada más. Nos vemos Yo tengo una pregunta Ah, muy sí. básica. Sí. Que es que lo único que he hecho es descargarme las imágenes por ahora. Bueno, Y se me ya está. descargan en el formato .tar. ¿Se puede elegir que se descarguen en otro formato bueno, formato? Bueno, está Un encipado en archivo TAR. comprimido. Sí. Bueno, este es el comprimido, lo tienes que descomprimir, ¿eh? Ya está. Ah, ya, es que no bueno, creo que tengo que bajarme algo, ¿no? Porque mi Es que ordenador no lo hace. no se bajan en zip. Yo normalmente cuando las descargo ¿De qué portada has utilizado? ¿Ever Explorer? Earth Explorer. Sí. Sí. Normalmente, bueno, yo creo que se descargan en... aquí a ver si tengo alguna. Sí, lo he probado un par de veces y se me descargan con Pero bueno, este TAR punto tar. es un archivo comprimido, ¿eh? Igual que un zip. Vale, vale. Tiene Bueno, que no, tengo descomprimir que ya. descargarme algo para descomprimirlo, Sí, pero vale, sí. vale. Si tienes problemas, comentado en el foro y lo miramos, pero... Vale, vale, perfecto. Pues nada, no sé. Si no hay más, lo dejamos aquí. Eso, cualquier duda, cuestión, foro, ¿eh? Y vamos resolviendo problemas y cosas que os vayan sabiendo. Importante que vayáis avanzando todos. Y nos emplazamos ya en otro webinar la semana que viene, que haremos eso, la parte de clasificar básicamente la imagen y ver como ya cosas más concretas en este sentido. ¿Vale? Vale, Pues muchas gracias. muchas gracias. Gracias. Adeu. Nos vemos. Gracias. Adeu.